Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas estás viendo esto. Como te decía en el último módulo, no importa realmente a qué horas, lo importante es que estás acá. Bienvenido al cuarto módulo de este bootcamp en cómo comprar propiedad en Reino Unido, cómo reformarla, cómo ponerla a rentar. Espero que los tres módulos pasados te hayan dado herramientas valiosísimas para que empieces tu proceso y sobre todo para que lo lleves al final donde tienes que llegar. Uno de mis mentores decía que cuando tú tomas una decisión, eh, tomas básicamente de hacer algo en la vida, son dos decisiones, es eh, empezar y terminar. No son dos decisiones, es una sola. Empezar y terminar es una sola. Entonces es importante que continúes con disciplina, con esfuerzo, que las sorpresas que te encuentres en el camino, porque te vas a encontrar con cada propiedad, te vas a encontrar una sorpresita o muchas sorpresitas que tienes que arreglar. eh, Tienes que buscar la manera de solucionarlo. Un ejemplo es, esta mañana estaba mirando una evaluación que nos hicieron a una propiedad que estamos comprando, tratando de comprar, y lo tratamos de hacer a través de un prestamista normal, un prestamista de, como se conoce aquí, de High Street. Desafortunadamente la propiedad tiene que, se le tienen que hacer varios arreglos y no, lo que nos dijeron del prestamista es que a menos de que hagamos esos arreglos no hacen el préstamo. El problema es que para hacer esos arreglos la propiedad no es de nosotros. Eh, entonces no podemos invertirle plata a un activo que legalmente no es nuestro porque lo podemos perder. ¿Qué se hace en ese momento? Se tiene que cambiar a un financiamiento diferente a ese. Va a implicar más costos, va a implicar más cosas, pero ese es el tipo de sorpresas, el tipo de cosas que te vas a encontrar en tu camino en la parte de propiedad. Solamente un ejemplo. Vamos acerca de esa propiedad, probablemente vamos a ver al final del bootcamp, vamos a mostrar unos planos, unos videos, ejemplos más prácticos de lo que se van a estar encontrando ustedes, de lo que van a ver. Pero por ahora nos estamos enfocando en las bases para lograr que ustedes puedan empezar su proceso de inversión en bienes raíces de la manera que se debe hacer. ¿Vale? En el módulo pasado del bootcamp vimos regla uno y regla 2 de las 10 que tenemos para ver en este seminario. Y hoy nos vamos a enfocar en otras reglas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos en la hora que tenemos. Y ya luego seguimos con las siguientes reglas dependiendo del tiempo que nos gastemos, ¿vale? Esa es la dinámica de este proceso. Regla número 3 de oro de inversiones en bienes raíces en Reino Unido y realmente en cualquier parte del mundo es que te debes enfocar que cada propiedad te dé un flujo de caja positivo. Eso puede ser muy obvio, eh, ¿vale? Pero pues obviamente depende también, como viste en el libro, que si no lo has leído, termínalo de leerlo, por favor. Eh, Básicamente, a menos de que tú estés utilizando un modelo que sabes que no te va a producir flujo de caja, eso es otra cosa aparte, pero también sabes que para lograr tus metas en propiedad, últimamente tienes que usar estrategias que te produzcan este flujo de caja positivo. Tú un flip eh, o una división de títulos solo la harías para obtener fondos y poder comprar más propiedades con las cuales te lleven a el flujo de caja positivo. Porque recuerda de la parte financiera que vimos, tu meta como inversionista es lograr al menos tener dos veces
gastos en ingreso pasivo. Esa es tu meta como inversionista, ¿vale? Muy importante. Em, Enfocarte en flujo de caja positivo. Entonces vamos a ver un ejemplo de una propiedad que se hizo para un inversionista y más o menos los números, lo que puedes estar viendo y una explicación también de otros números. Entonces es importante que veas esto. Debajo de este video vas a tener una herramienta que es una hoja de cálculo para que la mires de esta propiedad y que puedas ver, puedas cambiar números y puedas jugar con ella. Más adelante en otros cursos tenemos herramientas de cálculo mucho más complejas. Esta es bastante simple, una hoja solamente para que veas y tengas en cuenta los números que vas a ver como inversionista y la imagen global de todo el proceso, ¿vale? Entonces, si vamos a la hoja de cálculo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Para que no me moleste esto, voy a ponerlo para acá para que los puedas ver mejor, ¿vale? Esta propiedad se compró en Liverpool, ¿ok? Y era una propiedad de 3 cuartos y un baño que se convirtió a 5 cuartos y 2 baños. Eh, ya verán por qué se puede hacer estos cambios. Pero básicamente es buscar una propiedad que tenga un potencial de espacio suficiente para agregar este valor. Súper importante. La inversión total que se hizo fueron 66.000 libras. Estos son los números, los key numbers que yo llamo. Eh, el ingreso anual que se predijo en el momento son 9.600 libras. La retorno sobre inversión 14%, el retorno extraído una vez haces la refinanciación de la casa son 30% y de nuevo en esto iremos más en profundo en otros cursos. Em, Debido a que estamos agregando valor a la propiedad, esta propiedad y este modelo trata de lograr ganancias de capital y ganancias y flujo de caja, las dos, no solo una sola, sino las dos. Ese tipo de inversiones en bienes raíces son los que realmente tienes que buscar, en las cuales obtengas las dos para que quedes con un flujo de caja positivo y quedes con dinero al final que puedas sacar de la propiedad que puedas reinvertir en la siguiente propiedad. Sea que te queda suficiente dinero para invertir, para comprar una propiedad completa o que te quede ese dinero, agregues más dinero de tu propia inversión, de tu propio fondo o de otro fondo con el que haces, de una persona con la que haces un joint venture, una asociación y luego van a comprar la siguiente. El caso es tratar de usar este modelo doble de apalancamiento, ¿vale? Muy importante. El dinero que se queda en la propiedad de hacer esta refinanciación es 31.000 libras más o menos. Y vamos a ver los números que se queda aquí en este proceso. Como les dije, esta es una hoja de cálculo que básicamente es muy simple. Y es muy simple para que ustedes puedan ver los números que una inversión de estas les puede dar. En cursos más avanzados vamos a ver calculadoras mucho más complejas y más completas, pero por ahora enfócate en esto. Este bootcamp, como te decía, es acerca de ver el proceso y de ver ver la imagen completa, el campo de batalla, para que ustedes puedan recoger esas armas y lograr hacer las inversiones que necesitan hacer, ¿vale? Esta propiedad está ubicada en Liverpool, se compró para un inversionista, esta propiedad no es parte de mi portafolio.
Pero esta propiedad tenía 3 cuartos, un baño, y fue convertida a 5 cuartos y 2 baños para un HMO. Entonces, esto fue un House of Multiple Occupation. La estrategia fue en este caso invertir, rentar por cuartos, ¿vale? The key numbers aquí son los números más importantes de la inversión para ti como inversionista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el total investment significa que de tu bolsillo esta es la cantidad de dinero que tiene que salir en el proceso. El ingreso anual que se hacía la predicción en ese momento fueron 9.600 libras al año, retorno sobre inversión 14%, retorno extraído 30%. Básicamente esto quiere decir que una vez sacas el dinero de tu propiedad, el dinero que te queda, que son 30.000, entonces tu ingreso anual se calcula con el dinero que te quedó en la propiedad y de ahí te sale el 30%, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, es el extraído significa el retorno de tu inversión sobre el dinero que te quedó en la propiedad, que son 30.000 libras, 30.500 libras acá. El retorno normal sería el dinero que vas a invertir total, o el annual income dividido este dinero total. Por eso es menor. Este es mayor porque tú remueves parte del dinero de la propiedad y obviamente tu retorno incrementa porque tienes menos dinero en la propiedad. Como llamamos nosotros en español en el grupo de inversión, un grupo de personas que invertimos en Reino Unido, se llama el dinero enterrado. Así le llamamos. El valor proyectado de la propiedad es 50% debido a estos cambios, a estas adiciones. Y el index Noel que llamo es básicamente un índice que entre más cerca esté a 100, quiere decir que la inversión es mucho mejor. Si tú tienes un índice de 20 no es tan bueno, pero si tienes un índice de un 70, que estamos hablando de una propiedad extremadamente buena, la cual vas a tener una ganancia capital muy alta. Eso es lo importante de saber, ¿vale? En esta propiedad, si nos enfocamos primero en la parte de la renta, que es la regla número 3, mirando al mercado y los cálculos de cuánto se puede rentar cada cuarto y cuánto te da en total, se hicieron cuentas de que esta propiedad daría más o menos 1.470 libras en ingresos. Los gastos que tendría son más o menos 25 libras de internet, 40 de agua, electricidad 60, aunque hoy en día, en el momento de grabar este video, la electricidad y el gas están subiendo bastante. Eso va a afectar. Por eso este número del flujo de caja nunca es estático, siempre va cambiando. Council tax, building insurance, el mortgage, que normalmente va a ser tu gasto más grande, y un manejo de agencia, que en Liverpool es más o menos esa parte. Una vez se remueve todos estos gastos, ¿vale? Porque en un HMO tú pagas todo esto, ¿vale? Y eso es parte de la estrategia. Entonces te quedarían más o menos 800 libras mensuales, ¿vale? Si tú tuvieses una inversión en la cual tú tuvieses solamente 800 libras de projected income y tienes todos estos gastos, estaríamos hablando que tienes un flujo de caja de 129 libras, 2% anual, que si vas a hacer eso, mejor pones el dinero en un fondo en el cual tengas que trabajar menos, arriesgar tu dinero menos y obviamente no ponerte a hacer todo este proceso para este dinero. 1.470 te das un 14% que normalmente está mejor que muchos fondos de inversión y obviamente te está dando una ganancia capital.
Entonces, la regla número 3 es esta. La regla número 3 dice básicamente que tú no inviertas basado en el crecimiento del valor a largo plazo de la propiedad. Eso es algo que viene o no viene. Recuerda que la propiedad también baja de precio. Como hizo en 2008, baja, se queda un rato por debajo y sube. En el largo plazo se ha comprobado que siempre sube valor, pero es importante que tus cálculos para tus estrategias principales, las cuales son crear flujo de caja, estén basados en el cálculo del flujo de caja. Ahora, dependiendo del modelo que estés usando, ¿vale? El modelo de inversión que estés usando, estos números van a cambiar diferente. Por ejemplo, en acomodación turística, tienes que incluir gastos mucho más altos de las plataformas, por ejemplo, Airbnb, de otras plataformas que usarás, y gastos de otro tipo que que tendrás que tener en cuenta para lograr que este flujo de caja eh, sea el correcto. Ahora, obviamente tienes que tener en cuenta, y por eso es importante que tú cuando estás empezando tengas tu estado financiero personal, que el arreglo de una propiedad de estas se demora, se puede demorar bastante, se puede demorar entre, digamos que ya la compraste, ya pasaste por todo el proceso y hay un punto en el cual la propiedad ya es tuya, ya hicieron el cambio, el intercambio de contratos y tú pones a tus constructores a que hagan el trabajo que está planeado. Ese trabajo planeado, dependiendo de la complejidad, se puede demorar entre 3 meses, 6 meses, dependiendo del problema. Por ejemplo, esta propiedad se hizo en la época en el que COVID eh, golpeó bastante y eso demoró aún más los trabajos. Entonces, a lo que voy es que cuando tú estás comprando propiedad, va a haber una época en la cual, una época, esa época de construcción o de arreglos que son 3, 6 meses, dependiendo de lo que sea, en ese momento vas a estar pagando tu mortgage o vas a estar pagando la financiación inicial que tienes que hacer y ese dinero tienes que ser capaz tú de sacarlo de tus finanzas personales, sin no pagarlo con los ingresos de otras inversiones, que al final de cuentas son tus finanzas personales, porque pagarías con los ingresos netos de esas inversiones. Entonces, en ese periodo de tiempo, tú vas a ser el que vas a pagar todo, inclusive vas a tener que pagar council tax en algunos councils, aun si la propiedad está vacía, tendrás que pagar eso. Electricidad, agua, porque la construcción se gasta eso, el internet tal vez no, agencia tal vez no, y mortgage, probablemente si tienes que hacer muchos arreglos tendrás que pagar un crédito puente, que eso podemos hablar más adelante. Pero tienes que tener en cuenta eso, tienes que tener en cuenta los tiempos en los cuales la propiedad se va a hacer. Sería como si estuvieses rentando otra propiedad en la cual no estás viviendo y acelerando los procesos de construcción para que se terminen rápido y estos números sean los que tú buscas. Ahora, si tú de entrada vas a comprar una propiedad y como te dije, estos números no funcionan, entonces básicamente estás haciendo un mal negocio. Importantísimo es que, como decía uno de mis mentores, tienes que invertir para el presente y no para el futuro. Cuando tú inviertes para el presente, quiere decir que estás invirtiendo basado en una proyección de flujo de caja positivo. Cuando tú inviertes para el futuro, quiere decir que tú estás probablemente comprando una propiedad que tiene flujo de caja negativo o no tiene nada de flujo negativo y esperando que el valor de la propiedad suba. ¿Vale? Caso extremo es comprar tierras y dejarlas, pagar los impuestos, dejarlas a que suban de precio. Estás invirtiendo en el futuro, no en el presente, y el problema es que el futuro puede cambiar, ¿vale?
Los precios de bienes raíces también pueden bajar y eso te puede afectar. Si tú compras una propiedad basado en esperar que el valor de la propiedad suba y en algún momento coincide el hecho de que tienes que venderlo urgentemente y que los precios bajan por una crisis económica, una pandemia y no puedes esperar, entonces te vas a ver obligado a perder dinero. Ese tipo de cosas pasan, nos han pasado recientemente en Reino Unido y es importante que te bases principalmente en el flujo de caja. Regla de oro número 3 para que lo tengas aquí. ¿Vale? Otros números de la propiedad, vamos a ver esto y te muestro un video de la propiedad, cómo se compró, para que la tengas en cuenta y aprendas un poquito más. El precio de compra, 80.000 libras. Em, También el down payment que tuvo que poner el inversionista fueron 26.400 libras más o menos. La financiación fueron 53 libras más, 53.000 libras. Y este fue un bridge loan, un crédito puente al 9% que el inversionista tuvo que sacar porque la propiedad no era habitable en ese momento. Y entonces este mortgage es, digamos que el segundo mortgage del proceso, ¿vale? Para el primero tienes que tomar un crédito puente, hacer los arreglos y continuar y luego hacer una refinanciación, que es lo que estamos hablando acá. Por eso hay que tener muy en cuenta los gastos que se van a tener que hacer durante el crédito puente para poder lograr que tú como inversionista sepas si puedes si puedes hacerlo o no. Esto fueron básicamente los costos que se le cobraron al inversionista para hacer todo el proceso, porque este proyecto al inversionista se le consiguió la casa, se le hizo todo, se le arregló, se le rentó, se le dio toda, absolutamente toda la asesoría y se pasó por ahí. Entonces ese número es de aquí. Pero si tú lo haces, obviamente todo este proceso, no tienes que pagar estos valores o invertir en estos valores. Abogados, más o menos los costos que se gastarían en ese proceso. Adicionar valor, los arreglos de la propiedad fueron más o menos 24.000 libras. Comprar camas, comprar todo lo que se llama white goods, también parte de eso, 3.000 libras. La licencia del HMO, los fees legales, y básicamente lo que hacíamos, lo que se predijo en ese momento era que todo el proceso se iba a hacer en 12 semanas, pero se demoró más. La parte de la renta ya la viste. Y la parte de la refinanciación es básicamente que el precio de compra, 80.000, con los arreglos que se hicieron y la licencia de HMO, la refinanciación fue más o menos a 120.000, con lo cual el inversionista obtiene 34.900 libras de refinanciación que saca del negocio y como te decía, básicamente se quedan solamente 30.000 libras en la propiedad y el inversionista tiene este dinero en flujo de caja, le queda después de pagar las deudas, después de pagar el crédito puente, le queda para poder ir a conseguir su siguiente propiedad. Obviamente en este caso son 34.000 libras, él podría comprar una propiedad adicional, pero le tocaría conseguir algo de fondos para hacer unos arreglos si va a hacer algo similar. Podría comprar una propiedad más pequeña si no decidiera hacer todo este proceso y por ejemplo comprar una casa que es para renta familiar. Teniendo en cuenta obviamente que estos precios han subido bastante, los precios están subiendo muchísimo, una propiedad de 3 cuartos hoy en día ya no se consigue por más de por menos de 110.000 libras, tal vez 120, lo cual quiere decir que aparte de esta propiedad, de esta evaluación que se obtuvo después de las obras, hoy en día esta persona puede vender esta propiedad en 140, 150.000 libras más o menos. Entonces tuvo incremento adicional por mercado. Eso es más o menos lo que pasó en este proceso. Veamos videos de la propiedad como estaba y videos de la propiedad como se terminó para que tengas en cuenta un poquito más del el proceso.
Entonces, este es un video de la propiedad como se compró. Van a ver que está en un estado no supremamente malo, pero es una propiedad que está gastada, tiene plantas a la entrada creciendo, está sucia, como pueden ver. Es una propiedad que tiene un espacio típico de las casas victorianas, que tiene un cuarto de estar, una sala de estar y una segunda sala. Estas propiedades son muy buenas porque este cuarto, esta área que estás viendo acá, se puede convertir en un cuarto y simplemente se deja la sala, que es lo que se hizo con esta propiedad. Como pueden ver, la cocina está bastante acabada, y básicamente la cocina se cambió totalmente para hacer el espacio. Luego en la parte de arriba, y como pueden, este papel de colgadura, había que cambiarlo. Esta parte estaba grande. Este baño es lo suficientemente grande de acuerdo a los requerimientos de área de Reino Unido para convertirse en un cuarto. Este es uno de los cuartos como tal, em, bastante espacioso. Este es otro cuarto, que es un poco más pequeño, pero es un cuarto que tiene las áreas necesarias. No, de hecho, este cuarto se agrandó un poquito y se le quitó espacio a este cuarto, que también es bastante grande. Entonces tenía, como saben, un baño, tres cuartos, dos salas, y básicamente lo que se hizo fue convertirlo en cinco cuartos y dos baños. ¿Cómo se hizo? Ya te voy a explicar en un momento, te voy a mostrar la propiedad, cómo se terminó. Pueden ver que las paredes toca actualizarlas, el papel de colgadura es algo bastante, bastante viejo. Entonces la propiedad toca refrescarla, toca hacerle arreglos, modernizarla. Acá se le hace una pared como tal, y se refresca todo, la cocina, se hace todo lo que se tiene que hacer. Entonces la propiedad terminada básicamente queda así. Vienes aquí, como te dice, se cerró esta pared, se hizo un cuarto aquí, se refrescó bien los colores, el piso se cambió también, se deja la parte de la lámpara arriba, es aprovechar el espacio que se tiene. Luego fuimos aquí, la sala como tal se refrescó. Si ven, acá se hizo un baño a la parte izquierda, en este baño aquí, y acá está la cocina. Entonces los baños en el espacio que había. Y la cocina también se refrescó, se, se puso una cocina nueva, básicamente moderna, que se viese bonita, habitable. Em, entonces eso es un baño, ya hay un cuarto abajo adicional. Los carpets se cambiaron, como pueden ver. Em, el baño se convirtió en un cuarto, como pueden ver acá. Este era el baño. Y se creó un baño pequeño, robándole un poquito de espacio a uno de los cuartos. Este es el otro cuarto que queda, remodelado y amoblado, como puedes ver. Se pintó toda la propiedad. Esta propiedad, este cuarto que era el master bedroom, el poco más grande, lo que se hizo fue, esta pared se movió un poquito hacia acá, como pueden ver, se le robó un poquito a este cuarto acá. Y lo que se hizo fue que se agrandó este cuarto un poquito. ¿Por qué? Porque hay unos requerimientos de área para cada cuarto, área mínima. Y esto puede cambiar de cónsul a cónsul. Hay unos requerimientos nacionales, pero cada cónsul puede variar eso en cierta manera. Entonces, esa es la casa como tal. Esa es la casa como tal, y pues ya conocen los números. Regla número 3: crear flujo de caja, eh, y que sea flujo de caja positivo.
Obviamente, cualquiera puede crear flujo de caja negativo. No se necesita mucho skill para hacer eso, pero sí se necesita flujo de caja positivo para hacer lo que se tiene que hacer. Espero que la regla número 3 te haya quedado clara. Tienes un ejemplo de una propiedad antes y después, una propiedad de los números. Obviamente detrás de esto hay mucho más que mostrar, mucho más que hacer. Eh, Acá te lo muestro acelerado para que veas de qué se trata, pero hay mucho más detrás de esto. Parte de regulaciones, partes de mil cosas que de hecho vamos a ver más adelante, pero al menos vas construyendo una idea de cómo invertir en propiedad en Reino Unido. Es muy importante. Vamos a la regla número 4. Y la regla número 4 es encontrar, perdón, tu área de alto crecimiento o ACC. Si leíste el libro ya sabes qué concepto es este y vamos a ahondar un poquito más en esto porque es importante. ¿Recuerdas que cuando hablamos, y a ver si lo tengo aquí, de esta propiedad, hablábamos de que además del flujo de caja, eh, el flujo de caja obtenido por la propiedad, el inversionista obtiene, si lo haces de la manera adecuada, obtienes dos tipos de ganancia de capital. Una es la ganancia de capital después de las horas, de capital después de las horas, y la otra es la ganancia de capital por el incremento del mercado que ya viene más adelante. ¿Vale? Esa ganancia de mercado básicamente la encuentras casi que en todas las áreas del Reino Unido en este momento, pero la gran diferencia es la aceleración de esas ganancias. Mientras que en una área puedes estar ganando 2% de incremento anual, en otras áreas puedes estar ganando 10% de incremento anual solamente por el incremento de los precios de la propiedad. Entonces, para seguir adicionando a estos modelos de alto apalancamiento, un tercer ingrediente es encontrar tu área de alto crecimiento. ¿Eso en qué se basa? Básicamente se basa en el hecho de que los precios en Reino Unido cambian. Déjame quitar esto. Ya, por acá estoy. Que los precios en Reino Unido cambian. ¿Dónde estamos? Básicamente los precios en Reino Unido cambian dramáticamente dependiendo de dónde estés en el país, ¿vale? Si estás en Londres, una propiedad te puede costar 500.000 libras, en el sur te puede costar 300.000, en el norte te puede costar 175.000 y varía dramáticamente los precios dependiendo de dónde estés. Esa variación en precios y esa diferencia en precios hace que de alguna manera lo que está pasando es que de las áreas de alta riqueza, si lo podemos llamar de esa manera, se están moviendo fondos a las áreas de baja riqueza por los inversionistas tratando de entrar a estas oportunidades. Y además de eso, la propiedad en Reino Unido es muy apetecida en el exterior por la estabilidad de la economía en Reino Unido. Entonces, eso hace, ese hecho número uno, es el primer ingrediente para saber que existen áreas de alto crecimiento, diferentes áreas de alto crecimiento en el Reino Unido, y que tú tienes que estar muy consciente de eso para poder lograr invertir. Muy importante. Si vemos el caso en el cual
invertimos bastante nosotros, que es el caso de Liverpool y Midlands. Si tú ves la velocidad de crecimiento entre los precios de Londres, ¿vale? Y la velocidad de crecimiento entre los precios de Liverpool, vas a ver que hay una diferencia. A esto yo le llamo el gap, the gap, que es como básicamente una diferencia de velocidad que con el tiempo se va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo y en algún momento esta línea naranja se va a igualar bastante a la de Londres. ¿Eso qué significa? Significa que los precios en Liverpool son más bajos que en Londres o que en el sur, y como son más bajos se está teniendo una tendencia de compra la cual está acelerando esos precios y que lentamente pero muy constantemente va a hacer que esta distancia se disminuya, se vaya a cero y que los precios se equilibren. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con el hecho de que este es el tercer ingrediente del que hablábamos? Tener un mercado que está haciendo esto básicamente significa que vas a obtener incrementos por valor de mercado más altos que en otras áreas. Y eso es un ingrediente que tienes que buscar tú. ¿Es solamente en Liverpool? No. Cada área en Reino Unido crece de una manera diferente, pasa en otros países también. Pero tienes que buscar esa combinación de precios, de buenos precios de bienes raíces en los cuales puedas invertir, porque obviamente la parte de inversión en bienes raíces em, es intensivo en cuanto a capital y entre más baratos sean los precios de bienes raíces, más activos puedes comprar y más te puedes beneficiar de esto, ¿vale? Es importante esta curva de crecimiento que ves aquí. Ese es el hecho número 2. Y el hecho número 3, de lo que te hablaba, son los requerimientos de capital. Son diferentes. En Londres el valor promedio de la propiedad son más o menos 230.000 libras. Puedes ver más o menos. En Liverpool el promedio de una propiedad, esto sería más o menos en este caso de 3 cuartos. Estamos hablando de una diferencia de al menos el doble en cuanto a Londres y Liverpool de propiedades. Y esto, como inversionista, a ti obviamente te beneficia muchísimo. Entonces, eso es lo que define una área de alto crecimiento, estos números, estas diferencias. Y tú como inversionista tienes que buscar, si no quieres invertir en Liverpool o en the Midlands, pero quieres invertir en Reino Unido, tienes que buscar esas áreas donde te puedes beneficiar de todo este proceso. Estoy buscando mi cara porque creo que es mejor si me ves hablar que simplemente mirar la pantalla. Entonces, esos tres hechos lo que van a hacer es que te van a asegurar o van a disminuir el riesgo para ti como inversionista, ¿vale? La razón por, la razón por la que debes hacer esto es que tú como inversionista tienes que estar en cada momento buscando oportunidades para no comprar, perdón, razones para no comprar. ¿Por qué? Porque tu trabajo como inversionista, y de nuevo lo que hablamos de que debes tener dos carreras, una de tu carrera profesional y la otra carrera de tu dinero. En la carrera de tu dinero, tú tienes que disminuir el riesgo lo más posible para que no mandes ese dinero, esos soldaditos, no lo mandes a un campo de batalla donde van a ser aniquilados. Si hablamos usando los términos de este bootcamp, ¿vale? Entonces, esta es una parte muy importante de hacer tus números. Una vez encuentras un área de alto crecimiento, puedes invertir en ella. Eso va a cambiar en algún momento y lo que harás luego es buscar otra área de alto crecimiento para que puedas ir comprando propiedades en diferentes sitios. Y de nuevo, esto funciona muchísimo funciona en cada país. Una manera de ver estas áreas de alto crecimiento y alto desarrollo son, por ejemplo, mirar dónde está invirtiendo McDonald's, los restaurantes de comida rápida, porque, bueno, McDonald's, KFC, estas empresas,
porque esta gente tiene unos presupuestos gigantes para poder hacer investigación de mercado y tener todos tus números en cuenta y saber realmente dónde un negocio va a funcionar. Ten en cuenta que el negocio de McDonald's realmente no es vender comida rápida, sino ellos básicamente están en el negocio de bienes raíces, porque lo que hacen es las franquicias toman en renta un local que McDonald's ha comprado, eh, y, y se benefician de ese punto que ya está investigado que va a funcionar. El negocio o bien, el McDonald's como tal es una de las empresas que tiene de los mejores portafolios de bienes raíces en el mundo. Y es porque están combinando activos de negocios con activos de bienes raíces, y tú cuando empiezas como inversionista, cuando empiezas a combinar activos, se produce una sinergia que te acelera tus ganancias. Entonces McDonald's, los dueños de la franquicia McDonald's están ganando por renta de la propiedad, están ganando por incremento de valor de esa propiedad, están ganando por ganancias de esa franquicia, por los fees que le cobran a esa franquicia. Es un negocio bastante bueno y es un negocio de integración de cadena, donde un negocio básicamente maximiza las entradas apropiándose de lo más que pueda de todos los ingredientes de ese mercado, ¿vale? Entonces, para que tengas en cuenta cómo se conectan las cosas, cómo funciona todo y cómo este proceso funciona en términos de bien raíces. Entonces, importante que tú como inversionista encuentres tu área de alto crecimiento, ¿vale? En Liverpool aún se puede, pero esa brecha se está cerrando bastante rápido. Hecho número 4. Hay ciudades por debajo del crecimiento promedio, que son 200.000 libras terrace houses. Sí las hay, e incluso áreas donde puedes comprar casas todavía por 50.000 libras en Reino Unido. El asunto es que todo te funcione para obtener el retorno que tú quieres. Muy importante. ¿Vale? Entonces esa parte es la parte de los números. ¿Vale? Lo que vamos a hablar a continuación es acerca de tu equipo de confianza. En inversiones en bienes raíces hay muchísimo que hacer, ¿vale? Mucho que coordinar. La compra de una casa es bastante compleja y no es posible que tú puedas hacer todo, empezando porque no tienes los contactos y no tendrías el tiempo nunca de hacer absolutamente todo lo que requiere para comprar una casa, y no tendrías el conocimiento y no lo necesitas. Uno de los trabajos más importantes tuyos como inversionista es básicamente que tú tienes que saber cuáles son las actividades a las que tú te debes dedicar, ¿vale? Cuáles son esas actividades a las cuales tú te debes usar tu tiempo, porque como inversionista tu trabajo principal es obtener resultados financieros a la mayor velocidad posible. No vale de nada que te demores 10 años comprando una casa, 10 años generando 600 libras. Ayuda, pero la idea no es esa. La idea es que aprendas lo posible para comprimir ese tiempo lo más que puedas, para que cada propiedad que la compres puedas reciclar ese dinero rápidamente y generar ingresos pasivos muy rápidamente. Entonces vamos a ver tu equipo de confianza, de quiénes se trata. Y en este mismo aspecto vas aprendiendo mucho más del proceso de comprar una casa, ¿vale? Entonces, para comprar propiedad en Reino Unido vas a necesitar contactar al menos a estas personas, ¿vale? Vas a tener que contactar a un agente inmobiliario, que en inglés es estate agent. Vas a tener que contactar abogados, que el tipo de abogados que tú tienes que contactar son conveyancing lawyers, que esos son los especializados en bienes raíces, ¿vale? Es importante, por eso te pongo el nombre en inglés para que tengas ese vocabulario que es muy importante.
Vas a tener que contactar a un prestamista, un intermediario, que es un lender. Un lender y un broker, ¿vale? Eso sería más o menos, el banco y el broker no son lo mismo, hay muchísimos brokers en Reino Unido que te consiguen préstamos y esos brokers siempre te van a cobrar a ti un fee y luego cobran una comisión al banco por haber traído esas personas, ¿vale? A traerte a ti al banco por la conexión. Constructores, vas a necesitar constructores, los builders, para que hagan las reformas que tú quieres hacer, si vas a hacer reformas. Agentes de arrendamiento, vas a necesitar letting agents, es muy importante, vas a necesitar esos. Vas a necesitar, déjame mover esto un poquito para acá. Vas a necesitar consultor de planeación. Esto no es state agent, ignora esto, es un planning consultant. Un error aquí. Consultor de planeación cuando ya empiezas a hacer cambios grandes en el uso de la propiedad. Y un cambio de uso, change of use, es muy importante que tengas eso en cuenta. Es, por ejemplo, si una propiedad en Reino Unido se clasifican las propiedades de acuerdo a lo que se estén usando, entonces una propiedad para que está ocupada por una familia eh, tiene un uso familiar, una propiedad que tiene negocios es un uso comercial, una propiedad que tiene que se alquila por cuartos es de uso eh, multiple occupation también, residencial pero multiple occupation, y una propiedad que está en acomodación turística tiene otro uso, aunque hay sitios y councils en, en el país que aún no han clasificado esa parte bien. Entonces es fácil montar, poner una propiedad en acomodación turística, por ejemplo. Pero ese consultor de planeación va a ser muy importante cuando ya hagas proyectos más complejos. ¿Por qué? Porque vas a tener que pedir permiso antes de empezar a hacer esos cambios. Muy, muy importante que hagas eso. Vas a necesitar control de construcción, building control. Building control es la persona que te va a aprobar te va a aprobar y te va a supervisar los cambios y te va a dar un certificado que le hagas a la propiedad. Dependiendo de la complejidad de los cambios, puedes no necesitar este building control, control de construcción, pero muy probablemente vas a necesitar uno para cambios que sean más que simplemente pintar. Si tocas la electricidad, si tocas las tuberías, los baños, si instalas eso, si vas a instalar cocinas, todo eso vas a necesitar building control, ¿vale? Muy importante. Vas a necesitar un arquitecto para que te ayude a crear los planos de lo que quieres hacer eh, en cuanto a los cambios que quieres hacer. Y si vas a hacer proyectos complejos, necesariamente necesitas enviar planos, dibujos a la parte de planeación para que obtengas tus permisos como es requerido, ¿vale? Vas a necesitar un project manager, alguien de manejo de proyectos. Lo puedes hacer tú mismo o puedes pagarle a alguien. Obviamente, cada persona que tienes aquí en el equipo va a tener un costo y dependiendo qué es lo que quieras hacer, los costos se suben. Entonces los costos de un arquitecto para un plano pueden ser desde 600 libras hasta 5.000 libras. Los costos de un project manager pueden ser dependiendo del tamaño de la propiedad, puede ser desde 2.000 libras hasta 20.000 libras o más, dependiendo de la propiedad. Entonces, cada persona que tienes acá incrementa el costo de tu proyecto, ¿vale? Pero muchas son necesarias porque te demorarías una vida entera comprando una casa. Y algunas de estas pues, necesitan calificaciones y diplomas especiales, certificaciones para esa persona, no podrías hacerlo. Importante. Y vas a necesitar, no inmediatamente, pero importante que tengas a alguien, un contador, accountant, para que se planeen los gastos que se van a hacer en la propiedad y más adelante cuando tengas que reportar tus gastos para impuestos, entonces lo hagas mucho más eficientemente.
Esa parte es bastante importante. Entonces me vuelvo un poquito. Alguien que es más avanzado acá y que podrías también tener dentro de tus personas, que no lo he puesto, es un financial planner. El financial planner viene o se convierte en una persona importante entre más compleja sean los sistemas de tus sistemas de inversión, por ejemplo. Hay dentro de las maneras de buscar financiación, hay por ejemplo maneras de usar tu pensión para invertirla en propiedad, pero eso requiere ya de un manejo más complejo y requiere más gente que te ayude. De nuevo, es importante empezar sencillo, diría yo, así tengas muchos fondos, empieza sencillo para que empieces a conocer qué es lo que se hace, tengas práctica y cuando ya quieras manejar proyectos más grandes, que quieras delegar a todo un equipo de trabajo, tú al menos sepas en qué te estás poniendo a hacer, o sea, qué es lo que le tienes que exigir a tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad como inversionista es asegurarte que tu dinero se invierta bien, que no se malgaste y que las cosas sean hechas de acuerdo con la ley. Hay mucha gente que te va a hacer las cosas por cobrarte un fee y o no saben o se hacen de la vista gorda y no te hacen las cosas de acuerdo a la ley. Y en el Reino Unido tienes la complicación de que las leyes son bastante complejas, las leyes son... hay muchísimas leyes para todo. De hecho, por ejemplo, si tú vas a hacer una propiedad y de alguna manera vas a golpear la pared del vecino o va a haber un trabajo a 3 metros que puede afectar las bases de la pared del vecino, hay una ley en la cual tú tienes que hacer una inspección previa para asegurarte que no se causan daños y decirle al vecino que va a hacer ese tipo de trabajos. Se llama el Party Wall Act y es importante que tengas en cuenta todo eso porque por cualquier lado la inversión de una propiedad en una propiedad se te puede complicar, ¿vale? Entonces esto es tu equipo en general que vas a estar usando y es importante que tú como inversionista, diría yo que al menos eh, vas a empezar siendo el project manager en el cual vas a coordinar todas estas personas eh, para que hagan el trabajo que necesitas. Tú eres como el conductor de la orquesta de todos estos músicos, ¿vale? Y es muy importante que sepas que cada músico tiene que hacer y que se haga correctamente. Hay otros miembros del equipo que entre más complejas se vuelven tus inversiones, los vas a necesitar, pero por ahora estos probablemente son los que vas a tener que ver, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los agentes inmobiliarios. ¿Vale? Estos agentes inmobiliarios trabajan sobre la comisión a la venta. Estos agentes inmobiliarios unen los vendedores con los compradores, manejan las visitas y las preguntas y te comunicas con el agente y no con el vendedor. Normalmente no tienes acceso al dueño de la propiedad, pero si por algún motivo los puedes conseguir esos datos, son muy útiles para comunicarte directamente con la persona, ¿vale? Porque el agente inmobiliario solamente quiere una comisión, realmente él no sabe qué hacer con la propiedad, él solamente la quiere vender, ganarse la comisión y le importa muy poco lo que hagas o dejes de hacer con la propiedad. Entonces es muy importante. Y los agentes inmobiliarios, ¿cuáles son? Por ejemplo, los que tienes en la parte de arriba, los que tienes Rightmove, Zoopla, aunque Zoopla, Rightmove son plataformas las cuales los agentes inmobiliarios usan. Muchos les pagarán una comisión a estas plataformas para que ellos puedan publicar sus propiedades y tú las puedas encontrar, ¿vale? Son básicamente canales de mercadeo para los agentes inmobiliarios. Hay otras
sitios como Open Rents, donde tú puedes encontrar propiedades que se están siendo vendidas directamente por el dueño. Entonces hay muchas maneras de encontrar esas propiedades y tú tienes que saber esos canales de venta. Agentes inmobiliarios también vienen en la manera de casas de remates. Ellos son agentes inmobiliarios, pero obviamente funcionan de una manera un tanto diferente. Entonces, es más o menos lo que pasa con los agentes inmobiliarios, ¿vale? Abogados. Los abogados, básicamente dependiendo de la propiedad, te van a cobrar un fee, pero para una propiedad de 3 cuartos, más o menos, están cobrando en ese momento alrededor de 1.500 libras por sus honorarios. Ellos hacen lo que se llama las búsquedas legales e investigan problemas potenciales con la propiedad, por ejemplo, riesgos de inundación, eh, si hay alguna, como nos tocó con una propiedad, o lo que nos comentó un abogado una vez que hacen unas búsquedas de si por el área en la que está la propiedad se le debe pagar algo mensualmente a alguna iglesia que hay cerca. Hay cosas extrañas, muy viejas que pueden afectar tu propiedad, como ese tipo de cosas. Si hay, si la tierra está contaminada de algún modo o han habido potencialmente propiedades en el pasado o usos de ese suelo en el pasado que puede haber causado ese problema. Si la propiedad está construida sobre minas de carbón, viejas minas de carbón que pueden hacer que el terreno sea inestable. Eh, Búsquedas acerca de la tuberías, cualquier cosa que los abogados puedan ver que está equivocada, que está mal, eso te lo pueden buscar. Muy importante también lo que hacen los abogados es, y tú deberías chequear esto siempre, es que la propiedad le pertenece a la persona que la está vendiendo, ¿vale? Que no te van a vender una propiedad que no es de la persona que la está vendiendo. Entonces, de alguna manera tienes que hacer la conexión para realmente asegurarte que no compres algo que no es. Ha pasado y luego es un problema hacer el cambio y luego es un problema si puedes hacer que la propiedad legalmente se convierta en tu propiedad, ¿vale? Entonces es muy muy importante. El abogado, tus abogados trabajan con otros dos grupos de abogados. Uno es el abogado del vendedor y los abogados del banco. Los abogados del banco trabajan obviamente para que asegurarse de que tú puedes pagar y la propiedad puede pagar los gastos y hacer los pagos del mortgage. Que todo se haga bien. ¿Por qué? Porque el banco como tal tiene un interés en tu propiedad, que si tú no pagas, esa propiedad es de ellos, entonces ellos tienen que disminuir su riesgo para poder, en caso de que les toque hacer una expropiación de tu propiedad, ellos queden con un activo que puedan vender, ¿vale? Es el colateral y el colateral tiene que ser de buena calidad para asegurarse que el préstamo es de bajo riesgo. Y obviamente tus abogados también trabajan con los abogados del vendedor para que toda la información acerca de la propiedad se haga para que se pueda hacer el traspaso. Importante. Los abogados también hacen el cálculo y el pago del impuesto que se llama Stamp Duty, que es un impuesto por comprar propiedades y que se calcula dependiendo del tamaño y no del tamaño, se calcula dependiendo del precio de la propiedad. Hay bandas por las cuales tú tienes que pagar, si tu propiedad vale 250.000 libras, vas a tener que pagar cierta cantidad. No vamos a entrar en eso ahorita, pero es un costo que puede ser del 2, 3, 4% de tu propiedad y pueden ser, en una propiedad de 80.000 libras, pueden ser 2.500 libras, dependiendo de la propiedad, de lo que hagas, cómo estás comprando la propiedad, si es la primera propiedad que compras, probablemente no tienes que pagar Stamp Duty, pero si la comprases por medio de una empresa, tendrías que pagar Stamp Duty. Entonces, es complejo y los abogados simplemente te dicen, mira, esta propiedad tienes que pagarnos, tienes que pagar el Stamp Duty de tanto, entonces ese dinero se lo pasas a los abogados y ellos hacen el pago del Stamp Duty.
Tus abogados funcionan como un intermediario. Ellos reciben el dinero del depósito de tu propiedad y lo transfieren al vendedor cuando la compra se hace efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que tus abogados transfieren el depósito al vendedor y el banco le hace la transferencia del mortgage, de los fondos al vendedor también. Tú quedas con la deuda y el banco queda con la propiedad, el interés en la propiedad. Y ya luego de eso se hace el intercambio de la propiedad. Los abogados también llevan el proceso hasta que la propiedad está a tu nombre, o sea que el nombre de tu empresa o a nombre de tu empresa, dependiendo cómo lo hagas, en lo que se llama el Land Registry. Cuando se llega al Land Registry, esa propiedad básicamente está registrada como tuya, tiene un número de título y es legalmente tuya y ya está registrada como tuya. Y ese es como el paso final que tú sabes que ya se hizo todo lo que se hizo. Hay ciertas partes del proceso. Este Land Registry se muere un poco después de que se ha hecho el intercambio de contratos y que la propiedad ha pasado a tu nombre, pero la finalización completa del proceso es esto. Entonces es importante que busques ese registro y lo tengas dentro de tus records, ¿vale? Nada, ya llegamos a una hora. Y como te prometí, estos módulos van a ser de una hora para que sean más manejables. Entonces, en el siguiente módulo vamos a continuar con la regla número 6. Vamos a hablar de otras partes del equipo. Continuaremos con el prestamista y el agente hipotecario para que sigas conociendo el equipo de trabajo con el que tienes que trabajar, el equipo de los miembros con los cuales tendrás que contactar y que de esa manera logres realmente formar lo que yo llamo tu equipo de confianza, que solamente les pagas cada vez que trabajan para ti, una comisión, un fee. No tienes que tenerlos no tienes que crear una empresa y contratarlos a todos y pagarles salario mensual. No, simplemente les pagas por comisión y de esa manera vas armando una herramienta poderosa que es tu equipo para poder avanzar en tu proceso de inversión en bienes raíces. ¿Vale? Espero que te haya gustado este módulo, espero que hayas visto cosas muy interesantes y espero que te sirva montones para tu proceso de inversiones. Si quieres invertir y quieres que te ayude en el proceso, mándame un mensaje a info@propertycashflow.co.uk y ahí podemos hablar. Me puedes contactar también en 07411-904-124, ese es mi celular, 07411-904-124. Podemos hablar por ahí y nada, nos vemos el próximo miércoles para sesión de preguntas o en el próximo módulo para que sigamos conociendo acerca del equipo y sigas viendo cómo funciona todo este proceso, ¿vale? Un abrazo, que estés muy bien y feliz semana.